El Señor, como bien lo sabemos y como usted y yo lo identificamos, es un buen maestro, es el maestro por excelencia. Y usa diferentes herramientas para comunicar grandes verdades de una manera sencilla, de una manera fácil de entender. Una de ellas consiste en la figura literaria que se denomina la parábola. La parábola es una historia que revela grandes verdades espirituales. Y en este caso, tenemos frente a nosotros, en nuestro texto, una parábola que nos revela mucho acerca de la condición del verdadero creyente. Jesús nos presenta, como leíamos, un hombre que se encuentra en una necesidad muy grande. Y por causa de su necesidad requiere también un gran favor y está a punto de perder su propia vida y la vida de toda su familia, por lo cual el favor que solicita lo sacaría de esa terrible situación y destino. Por eso este hombre suplica ayuda, esperando misericordia, y se le concede. Pero este hombre tiene un corazón malo y después de recibir el favor solicitado, muestra que él no está dispuesto a hacer lo mismo con otras personas. Es decir, que no está dispuesto a tener la misma solicitud y prestar y hacer el mismo favor a quien se lo pide. Hoy veremos a lo largo de esta parábola que quien verdaderamente ha sido salvo practica el perdón. El que verdaderamente ha sido salvo practica el perdón. He llamado la meditación de esta parábola o de este texto del verso 23 al 35, practicando el perdón, demostramos salvación. Practicando el perdón, demostramos salvación. Practicando el perdón, demostramos salvación. Hoy veremos cómo el perdón que recibimos del Rey transforma la manera en que tratamos a quienes nos ofenden. Y vamos a mirar y estudiar este tema bajo 4 enunciados. En esta tarde solamente veremos 2 de ellos. En primer lugar, el perdón que necesito, y en segundo lugar, el perdón que recibo. El perdón que necesito y el perdón que recibo. Veremos en la próxima oportunidad los 2 puntos siguientes. El perdón que niego y el perdón que debo. Entonces, el perdón tiene 4 aspectos aquí a considerar. El perdón que se solicita o solicito. En segundo lugar, el perdón que recibo. En tercer lugar, el perdón que niego. Y en cuarto lugar, el perdón que debo. Vamos a ver entonces los 2 primeros aspectos. El perdón que necesito. Esta parábola, hermano, amigo, es muy rica en su contenido. Quizás usted ha leído y ha pasado por esta parábola varias veces y está familiarizado con ella y estará de acuerdo conmigo en que es muy rica en sus ilustraciones. En la primera parte podremos apreciar la dimensión de la deuda que tenemos con nuestro Rey Celestial
y también la total incapacidad que tenemos de pagarla. Por eso, en primer lugar, aquí, en este punto, vamos a hablar de la gran deuda que tengo, la gran deuda que tengo. Hermano, ¿cómo anda usted en sus finanzas? ¿Cómo anda usted en sus obligaciones? ¿Cómo están sus créditos? ¿Cuánto debe? Espero que no sea mucho, porque eso no es nada, pero nada, comparado con su deuda con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Dios. Es importante reparar en la historia que narra nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, versículos 23 y 24. Note, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La historia nos ubica claramente en un marco, en un terreno específico. Note que dice, el reino de Dios es como. Eso ya nos está diciendo que la historia está dentro del escenario específico de un reino y un soberano, o un reino y su rey, como quiera. Y ese rey llama a pedir cuentas a sus siervos y se encuentra con uno que le adeuda, dice nuestro texto, 10,000 talentos. Para hacernos una idea del tamaño de la deuda, piense usted en lo siguiente y preste mucha atención y ayúdeme a hacer la cuenta. Yo espero que usted no sea un millennials que usa calculadora para todo y no sepa hacer una cuenta en su cabeza. Pero présteme atención. El jornal de una semana en aquella época era 10 talentos. 10 talentos. El jornal de una semana. Un año tiene 52 semanas. O sea que al año, ¿cuántos salarios se ganaba un siervo? 520 talentos. 520 talentos. Si eso lo multiplicamos por 10 años de trabajo, ¿cuántos talentos serían? Agréguele un 0, por favor. ¿Cuánto? 5,200 talentos. Le pagarían de sueldo a un hombre ¿en cuánto tiempo? En 10 años. ¿Pero cuánto es la deuda? 10,000 talentos. ¿Y vamos en qué? En 5,200. ¿Cuántos años debe trabajar? 20 años para tener 10,400 talentos. Así que aproximadamente usted ya se está haciendo la idea de la deuda que tenía este hombre. 20 años de trabajo, pero un momento. Él no podía los 20 años ocupar todo su dinero para pagar una deuda. ¿Por qué? Porque tiene que comprar el mercado, tiene que pagar el arriendo, tiene que vestirse, etcétera, etcétera. Entonces a eso súmele otros 5 años por lo menos. ¿Cierto? ¿Cómo era su deuda? No era una deuda pequeña, es el punto. ¿Y por qué había llegado a ser un siervo tan endeudado? Es una buena pregunta, ¿no? Pues la única respuesta que pudiésemos tener de primera mano, ¿cuál sería? Bueno, que fue un mal siervo y derrochó mucho de los bienes del rey que le confió a este siervo, ¿sí o no? Derrochó a manos llenas. Pensemos también que ese siervo somos nosotros y que hemos sido siervos malos, que hemos derrochado a manos llenas lo que nuestro Rey Divino nos ha confiado.
Hemos derrochado en nuestros propios deleites. Hemos derrochado salud, energía, capacidades, tiempo, oportunidades, bienes. Los hemos malgastado porque no los hemos invertido todos en hacer lo que convenga a nuestro rey y lo que aporte, para lo cual el rey nos dio eso. Él no nos confió eso para nosotros disfrutarlo, ¿cierto? Él nos lo dio ¿para qué? Para que lo usemos para su gloria, porque sea que comamos o sea que bebamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que usted y yo, ¿estamos endeudados o no estamos endeudados? Sí, estamos muy, pero muy endeudados. Malgastamos nuestra vida sin reportarle al rey de manera precisa los beneficios que él demanda. Estamos en gran deuda por eso, pero también a esa deuda se le añade que hay otra cuenta que tenemos con el rey, y son los millares, présteme atención, los millares de pecados que hemos cometido contra él, infracciones a su soberanía, una lista muy grande de pecados por nuestro corazón engañoso, orgulloso, egoísta, codicioso, hipócrita, por la falta de contentamiento, por el chisme, por la burla, por la crítica, por los malos pensamientos, las malas intenciones, por los afectos del corazón desviados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos o no estamos endeudados con el rey? ¿Estamos o no estamos endeudados con el rey? Gracias. ¿Mucho o poquito? Muchísimo. Demasiado. Por eso el segundo aspecto aquí es mi total incapacidad de pagar. Lo primero, la deuda que tenemos, y segundo, la incapacidad que tenemos de pagar. Este hombre de la parábola no podía pagar. Estaba totalmente incapacitado para pagar. ¿Por qué? Porque este no era un jovencito que podía dedicar 30 años de su trabajo para solo pagar su deuda. No, este ya era un hombre, dice ahí, que tenía esposa y tenía familia. El punto es que la única posibilidad que tenía este hombre, según lo que dice la parábola, es esclavizarse junto con su esposa y con sus hijos. Es decir, quedar esclavo para el servicio del rey, él, su esposa y sus hijos de por vida. Esto era algo usual en la antigüedad. Era un derecho que tenía el acreedor. Y usted puede repasar el Antiguo Testamento y encontrará que así era y que había leyes establecidas en el Antiguo Testamento en cuanto a esto. La única manera de pagar sería esclavizándose. Nosotros, hermanos, nos encontramos en bancarrota también para pagar nuestra deuda frente a Dios. Y debemos ser conscientes de esa gran deuda que tenemos por nuestro pecado, por nuestra total y también nuestra total incapacidad para pagarla. La vida no nos alcanza. Porque la paga del pecado es la muerte. Y seríamos eternamente condenados para poder pagar esa deuda. Así que
Este hombre hace una petición. Versículo 25 y 26. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Y aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese siervo suplicó al rey. Y sabe una cosa, en su súplica le prometió lo que no podía cumplir. Note que dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí se lo iba a pagar? No, no se lo iba a pagar. ¿Usted cuántas veces también le promete a Dios lo que usted no es capaz de cumplir? Pero aquí ocurre algo increíble, inesperado, y es que el rey le concede la petición a este hombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto principal: el perdón que recibo. Ya vimos el perdón que solicito o el perdón que necesito. Ahora veamos el perdón que recibo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vuelvo a decir, y permítame animarle a que usted medite en eso. ¿No le parece increíble lo que hizo este rey? Este rey no era cualquier rey, ¿sabe? Piense, hermano, conmigo por un momento. Humanamente, un rey no tiene tanta riqueza de misericordia que alcance para perdonar una deuda tan grande. Se requiere un rey demasiado rico en misericordia y gracia. Por eso aquí quiero que captemos juntos, en primer lugar, la misericordia infinita de nuestro Rey divino. La misericordia infinita de nuestro Rey divino. Un rey humano no puede perdonar tanto. Solo un Rey divino con atributos infinitos, eternos, puede perdonarnos una deuda infinita que tenemos con Él. ¿Me estoy haciendo entender? Nuestro Rey divino es el único que puede hacerlo. Él tiene los atributos infinitos y eternos. La deuda es demasiado grande. Su deuda, hermano, es impagable. La deuda suya, hermano, por favor, mírelo de esta manera. La deuda suya es impagable. Pero resulta que usted no es el único que le debe al rey, sino que hay millones de almas que le deben la misma cantidad infinita a este rey. ¿Cómo tendrá de misericordia este rey para poder perdonarle a todos tan grande deuda? ¿Ve el punto? Porque a veces yo miro solo mi deuda. Pero son millones de almas en deuda y el rey tiene misericordia para perdonar a todos. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna, es infinita. No hay límite. Usted puede confiar en que la misericordia de su rey
No está limitada por tiempo, ni por circunstancias, ni altibajos. Su misericordia es constante, suficiente, completa, sostenida, porque Dios mismo es infinito, eterno. Su misericordia es inagotable, nunca termina. Es una misericordia sin fin. Significa que su misericordia no tiene fronteras, no tiene medidas. Él no va a decir ningún día, bueno, María, bueno, Marta, bueno, Roger, bueno, Francisco, hasta aquí llego yo con mi misericordia con usted. Ya no tengo más misericordia para darle. No, su rey nunca se le acaba su misericordia, porque Él es el Rey eterno, infinito en todos sus atributos. ¿Ve el punto? Por eso les decía, un rey humano no tiene tanta misericordia. Para todos los siervos de su reino con tantas deudas, ¿los perdonaría un rey humano? Nunca. Llegaría hasta un punto y diría, bueno, aquí hasta Pedro, yo perdono, pero a ustedes sí, de malas. No importa cuán grande sea su pecado, su misericordia es más grande. No importa cuántas veces usted falle, su misericordia es más amplia. No importa cuán profundo usted caiga, su misericordia es más profunda, porque es infinitamente inmensa. Dios es infinito, porque su misericordia es ilimitada. Vaya a Lamentaciones capítulo 3, por favor. ¿Lo tiene? Verso 22 y verso 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ponga ahí su nombre. Por la misericordia de Jehová, ponga ahí su nombre. Yo, fulano de tal, no he sido consumido, porque nunca decayeron, ¿qué? Sus misericordias. Ojo, nueva es cada mañana. Es como si cada mañana otra vez la misericordia de Dios lo pone a usted en cero, en deuda con Él otra vez, y le muestra todo el día su misericordia para perdonar su deuda, y al otro día, después de que usted ha cometido miles de pecados, usted al otro día arranca en cero. ¿No le parece hermoso? Glorioso. Nueva es cada mañana. La eternidad de las misericordias de Dios están allí encerradas en la frase nunca decayeron, nunca se agotan. La infinidad de sus misericordias nuevas son cada mañana. Siempre hay más, siempre hay suficiente. Y dice el texto, verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es misericordia infinita. 3 cosas hizo este rey con su siervo. Le mostró compasión por su condición. Lo liberó de la deuda.
Pero no solo lo liberó, sino que se la canceló, se la borró por completo. ¿Sabe, hermano, que su rey en Cristo no es como el banco con su deuda? Porque el banco le alivia su deuda como se la difiere. ¿Sí? O le dice, bueno, le voy a rebajar los intereses. Dios hace así con nosotros, con usted, con su deuda. La borra, la limpia por completo. Eso hace nuestro Rey divino. Y Él lo hace por pura gracia. Y lo segundo aquí es la gracia soberana de mi Rey divino. La gracia soberana de mi Rey divino. ¿Usted qué opina? ¿Será que el rey, viendo que este hombre suplicaba, y el rey volteó su mirada y vio a la esposa y vio a sus hijos y vio al hombre suplicando, postrado, y entonces dijo, no, este muchacho es buena gente, hay que perdonarle la deuda? ¿Sería así? No. No había ningún mérito. Sin embargo, el rey le muestra gracia ilimitada. Note los 3 verbos: compasión, liberación, cancelación. Ahí está el Evangelio. Un resumen del Evangelio. Dios se apiada de nosotros, de tal manera amó Dios al mundo. Él es soberano. Él toma la iniciativa. Él soberanamente perdona, libera, cancela. Apliquemos esto a nuestras vidas. Hermano, reconozcamos que nuestra deuda es demasiado grande. No es una deuda pequeña. Algunas veces me siento un poco triste cuando oramos públicamente. Y hay un director de las oraciones penitentes. Y lo que el hermano ora y guía en cuanto a el reconocimiento y pedir perdón, me parece que es tan poquito. Como que parece que no logra saber cuánta deuda tiene con su rey. Como que su deuda se resume a 3 cosas, 4, 5 quizás por mucho. ¿Sabe usted su deuda tan grande que es? ¿Es usted capaz de confesar toda la corrupción que hay en su alma? Recuerde que estamos depravados totalmente. No hemos cometido solo pequeños errores. No es que hemos tenido descuidos morales. No, es una deuda muy grande
impagable por nosotros mismos. Y mientras usted no vea su pecado como Dios lo ve, no podrá usted abrazar la promesa que dice: si confesares vuestros pecados, yo soy fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlo de toda maldad. Y eso no se resume a decir: Señor, perdona todos mis pecados, amén. No, dice: el que confiese sus pecados es porque es capaz de ¿qué? De reconocerlos. Nunca valorará usted el perdón de Dios hasta que usted no sepa cuánto le debe a Dios. O quizás es que usted es de los que siempre justifica todo lo que hace. Siempre tiene excusas. Siempre se evade. Siempre le echa la culpa a otros, a las circunstancias. Y finalmente usted sigue como Adán diciendo: Señor, la culpa no es mía, sino ¿de quién? De la mujer que me diste, ¿no? Entonces usted pues dice: no, la culpa no fue mía, Señor, lo que pasa es que mi esposa, esto, mis hijos, lo otro, el no sé qué, el sí sé cuándo. O quizás usted es de los que se compara en su deuda con la deuda que tienen los otros. Y entonces usted llega y dice: no, es que ese hermano sí definitivamente es una caspa. Pues realmente yo soy al pie de ese hermano, casi que camino sobre las aguas. ¿Será que ustedes se compara es con otros a la hora de reconocer sus pecados y por eso cree que sus pecados y su deuda es tan pequeña? Acerquémonos a Dios honestamente, sin máscaras, sin excusas, sin defensas. Recuerde, no podremos tampoco practicar el perdón si no somos capaces de reconocer cuánta deuda nos ha perdonado nuestro Señor. Dejemos hasta ahí, hermanos, y vamos a nuestra Santa Cena. Y recuerden, nos quedan 2 temas por abordar. Hemos visto 2 puntos hasta ahora. El primero, el perdón que necesito. En segundo lugar, el perdón que recibo. Y nos falta ¿cuál? El perdón que ¿qué? Que niego. Y el perdón que ¿qué? Que debo. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, que tu Espíritu la aplique a nuestras almas. Ayúdanos, Señor. Y gracias. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre precioso de Cristo. Amén.